Imagina que ves la cartera de tu jefe sobre la mesa, repleta de dinero. Estás pasando por dificultades, tus cuentas están atrasadas, ¿qué harías? Esa fue la tentación que se cruzó en el camino de Carmen Solís aquel día. Carmen, una mujer de 32 años con ojos cansados pero determinados, miraba fijamente la cartera de cuero negro sobre la mesa de mármol de la sala de estar. El objeto parecía burlarse de ella, un cruel recordatorio de la disparidad entre su vida y la de su empleador, Mateo Ribeira. Mateo, un millonario de 45 años conocido por su frialdad en los negocios y excentricidad en la vida personal, había dejado la cartera allí a propósito. Carmen estaba segura de ello. En 6 meses trabajando en la mansión, nunca lo había visto ser descuidado con sus pertenencias. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la sala silenciosa, cada segundo amplificando el conflicto interno de Carmen. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba el plumero por los muebles caros, sus ojos volviendo inevitablemente a la cartera. Solo un vistazo, susurró para sí misma, no haría daño a nadie, ¿verdad? Con el corazón acelerado, Carmen se acercó a la mesa. Sus manos sudorosas vacilaron por un momento antes de tocar el suave cuero. Abrió la cartera con cuidado, como si esperara que una alarma sonara en cualquier momento. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Fajos de billetes de $100, más dinero del que ganaba en un año. Con ese dinero, podría pagar el tratamiento médico de su madre, saldar sus deudas, tal vez incluso volver a estudiar. Mientras sus dedos rozaban los billetes, la voz de su madre resonó en su mente: la honestidad es todo lo que tenemos, hija. No dejes que nada ni nadie te quite eso. Carmen cerró los ojos, luchando contra la tentación. Cuando los abrió de nuevo, su decisión estaba tomada. Con un profundo suspiro, cerró la cartera y la colocó exactamente donde la había encontrado. Volvió a su trabajo, decidida a no mirar atrás. Lo que Carmen no sabía era que Mateo Ribeira observaba toda la escena desde su despacho, a través de cámaras ocultas. Una sonrisa enigmática jugaba en sus labios mientras veía la lucha interna de su empleada. Interesante, murmuró para sí mismo, recostándose en su sillón de cuero. Muy interesante, de hecho. En ese momento, los destinos de Carmen y Mateo se entrelazaron de una forma que ninguno de los dos podría prever. La prueba de la cartera era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras tanto, Carmen continuaba con sus tareas, inconsciente de que su decisión acababa de abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. El día en la mansión Ribeira continuaba, aparentemente normal, pero bajo la superficie, los engranajes del destino ya estaban en movimiento. Al anochecer, al dejar la mansión, Carmen sintió el peso del día sobre sus hombros. Miró hacia atrás una última vez, observando las luces de la imponente residencia. Algo le decía que mañana sería diferente, pero no tenía idea de cuánto. Con un último suspiro, Carmen caminó hacia la parada de autobús, dejando atrás no solo la mansión, sino también una versión de sí misma que nunca volvería a ser la misma. El autobús llegó con un chirrido de frenos. Carmen subió, encontrando un asiento vacío junto a la ventana. Mientras el vehículo se alejaba de los lujosos suburbios hacia los barrios más modestos, ella no pudo evitar pensar en la cartera y en lo que podría haber hecho con ese dinero. Su pequeño apartamento la recibió con su familiar olor a humedad y detergente barato. Carmen encendió la luz, revelando un espacio limpio pero desgastado. Se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era su madre. ¿Cómo estás, mija?, preguntó la voz cálida al otro lado de la línea. Bien, mamá, mintió Carmen, forzando una sonrisa que su madre no podía ver. ¿Cómo te sientes hoy? Oh, ya sabes, los achaques de siempre, respondió su madre con un tono despreocupado que no engañaba a Carmen. Sabía que el dolor era constante, que los medicamentos apenas aliviaban el sufrimiento. La conversación continuó por unos minutos más, llena de palabras de aliento mutuo y promesas de verse pronto. Cuando colgó, Carmen sintió el peso de su decisión aún más fuerte. ¿Había hecho lo correcto al no tomar el dinero? ¿No habría sido justificable, considerando las circunstancias?
Se levantó y caminó hacia el pequeño espejo en la pared. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja de lo que era, con líneas de preocupación marcando su rostro. Pero en sus ojos aún brillaba una chispa de determinación. Mañana será otro día, se dijo a sí misma, intentando infundirse ánimo. Lo que Carmen no podía imaginar era que, en ese preciso momento, Mateo Ribeira estaba tomando decisiones que cambiarían el curso de ambas vidas. En su lujoso despacho, rodeado de pantallas que mostraban gráficos financieros y noticias globales, el millonario reflexionaba sobre lo que había presenciado. La honestidad de Carmen lo había impresionado más de lo que estaba dispuesto a admitir. En un mundo donde la lealtad se compraba y vendía al mejor postor, encontrar a alguien con principios tan firmes era una rareza. Mateo tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues todo sobre Carmen Solís», ordenó a su jefe de seguridad. «Y prepara todo para mañana. Vamos a poner en marcha el plan». Colgó, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro. Mañana sería un día interesante, tanto para él como para Carmen. Mientras la noche avanzaba, dos personas en puntos opuestos de la ciudad se preparaban para dormir, sin saber que sus vidas estaban a punto de dar un giro dramático. Carmen, en su modesto apartamento, rezaba por un futuro mejor. Mateo, en su mansión, planeaba cómo poner a prueba aún más a esta intrigante empleada. El destino, como un titiritero invisible, movía sus hilos, preparando el escenario para el día siguiente. Un día que prometía revelaciones, decisiones cruciales y, quizás, el inicio de algo completamente inesperado. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la inquietud en el corazón de Carmen. Mientras se dirigía a la mansión Ribeira, no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado, aunque todo parecía igual en la superficie. Al entrar por la puerta de servicio, Carmen se sorprendió al encontrar a Mateo Ribeira en la cocina, algo completamente inusual. Estaba sentado en la isla central, una taza de café intacta frente a él, su mirada perdida en la distancia. «Buenos días, señor Ribeira», saludó Carmen, su voz apenas un susurro. Mateo pareció salir de un trance. «Ah, Carmen. Buenos días. Justo la persona que quería ver». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Sabría él sobre la cartera? «Acompáñame a mi estudio, por favor», dijo Mateo, levantándose. No era una petición, era una orden. El estudio de Mateo era un lugar que Carmen rara vez visitaba. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes, repletas de libros y objetos curiosos de todo el mundo. En el centro, un imponente escritorio de caoba dominaba la habitación. «Siéntate», indicó Mateo, señalando una silla frente al escritorio. Carmen obedeció, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Mateo se sentó frente a ella, sus ojos estudiándola con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Carmen, ¿sabes por qué estás aquí?». Ella negó con la cabeza, incapaz de encontrar su voz. «Ayer», comenzó Mateo, «fui testigo de algo extraordinario. Vi a una persona enfrentarse a una tentación enorme y salir victoriosa». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «Entonces, si sabía sobre la cartera». «No te alarmes», continuó Mateo, notando su expresión. «No estás en problemas. Al contrario. Tu acción, o mejor dicho, tu inacción, me ha hecho reflexionar profundamente». Se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris. «Sabes, Carmen, en el mundo de los negocios, la integridad es una mercancía rara. Estamos tan acostumbrados a ver a las personas tomar atajos, comprometer sus valores por ganancias a corto plazo, que cuando alguien demuestra una verdadera fortaleza moral, es impactante». Se volvió hacia ella. «Lo que hiciste ayer, al no tomar el dinero de mi cartera a pesar de tus circunstancias, me ha recordado algo que había olvidado hace mucho tiempo, el valor de la confianza». Carmen finalmente encontró su voz. «Señor Ribeira, yo solo hice lo correcto». Mateo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo correcto». Tan simple y tan raro al mismo tiempo. Volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante. «Carmen, quiero hacerte una propuesta».
No, no te estoy ofreciendo un trabajo en mis empresas. Sé que ese no es tu mundo. Pero quiero ayudarte y al mismo tiempo poner a prueba una teoría. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y lo deslizó hacia ella. Dentro de este sobre hay un cheque por una cantidad considerable de dinero. Es tuyo, sin condiciones. Puedes usarlo para el tratamiento de tu madre, para estudiar, para lo que quieras. Carmen miró el sobre con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Yo, no puedo aceptar esto, señor Ribeira. Por supuesto que puedes, insistió Mateo. Considéralo una recompensa por tu integridad. Pero hay algo más. Sacó otro sobre y lo colocó junto al primero. Este sobre contiene información sobre una organización benéfica local que ayuda a familias en situaciones similares a la tuya. Mi propuesta es esta: puedes quedarte con el dinero y usarlo como desees, o puedes donarlo a esta organización y ayudar a muchas familias. Carmen miró los dos sobres, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. No tienes que decidir ahora, dijo Mateo. Tómate el día. Piénsalo. Cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que elijas, tu trabajo aquí está seguro. Carmen asintió, incapaz de formar palabras. Tomó los dos sobres con manos temblorosas y se levantó para irse. Una cosa más, Carmen, la llamó Mateo cuando estaba en la puerta. Gracias por recordarme que aún existe la bondad en este mundo. El resto del día pasó como en un sueño para Carmen. Realizó sus tareas de forma automática, su mente constantemente volviendo a los dos sobres que había escondido en su casillero. La tentación de abrir el que contenía el cheque era casi insoportable. Mientras limpiaba los pasillos de la mansión, Carmen no podía evitar pensar en su madre, en las facturas médicas que se acumulaban, en los sueños que había dejado atrás. El dinero en ese sobre podría cambiar todo eso. Pero luego pensaba en las otras familias, en las personas que estaban luchando igual que ella. ¿No merecían también una oportunidad? Al final de su turno, Carmen se encontró de nuevo en el estudio de Mateo. Él la miró expectante cuando entró. He tomado una decisión, dijo Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. Colocó uno de los sobres sobre el escritorio. Mateo lo miró, luego a ella, una pregunta silenciosa en sus ojos. Quiero donar el dinero, dijo Carmen. Pero con una condición. Mateo arqueó una ceja, intrigado. ¿Y cuál sería esa condición? Quiero ser voluntaria en la organización. Quiero ayudar directamente, no solo con dinero. Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Mateo. Carmen, nunca dejas de sorprenderme. Mientras salía de la mansión esa noche, Carmen sentía una mezcla de emociones. Había renunciado a una fortuna, sí, pero había ganado algo más valioso, un propósito. Lo que no sabía era que su decisión había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Y Mateo Ribeira, observándola desde la ventana de su estudio, ya estaba planeando el siguiente movimiento en un juego que solo él entendía completamente. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Carmen. Dividía su tiempo entre sus deberes en la mansión Ribeira y su nuevo papel como voluntaria en la Fundación Esperanza, la organización benéfica que Mateo le había presentado. Cada martes y jueves por la tarde, después de terminar su turno en la mansión, Carmen se dirigía al modesto edificio en el centro de la ciudad donde la fundación tenía su sede. El contraste entre el lujo al que estaba acostumbrada y la sencillez de la fundación era impactante, pero Carmen sentía que allí estaba haciendo una diferencia real. Carmen, ¿puedes ayudarme con estas cajas?, llamó María, una de las coordinadoras de la fundación. Carmen asintió, dejando a un lado los formularios que estaba organizando para ayudar a descargar una donación de alimentos. Mientras trabajaban, Carmen no pudo evitar notar la mirada curiosa de María. ¿Qué pasa?, preguntó finalmente. María sonrió, un poco avergonzada por haber sido descubierta. Es solo que, bueno, todos nos preguntamos cómo es que alguien que trabaja para Mateo Ribeira decide pasar su tiempo libre aquí, con nosotros. Carmen se tensó ligeramente. No había compartido con nadie en la fundación los detalles de cómo había llegado allí. Es complicado,
respondió evasivamente. Debe serlo, asintió María. Sabes, han estado circulando rumores sobre Ribeira últimamente. Dicen que está cambiando, que su empresa está tomando una dirección más ética. Carmen arqueó una ceja, intrigada. ¿En serio? No he oído nada al respecto. Oh, vamos, bromeó María. Trabajas en su casa. Seguro que has notado algo. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta de la fundación se abrió de golpe. Un hombre entró, cargando a una niña pequeña en sus brazos. La niña lloraba desconsoladamente y el hombre parecía al borde del pánico. «Ayuda, por favor», gritó. «Mi hija, ella está ardiendo en fiebre y no tengo dinero para llevarla al hospital». Carmen y María intercambiaron una mirada rápida antes de correr hacia ellos. Carmen tomó a la niña en sus brazos, sintiendo el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. «María, llama a una ambulancia», ordenó Carmen. «Yo me encargaré de bajarle la fiebre». Los siguientes minutos fueron un frenesí de actividad. Carmen, recordando las técnicas que había aprendido cuidando a su madre, hizo todo lo posible por bajar la temperatura de la niña mientras esperaban la ambulancia. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Carmen se encontró dando instrucciones con una autoridad que no sabía que poseía. «Ha estado así por al menos una hora», informó. «Hemos intentado bajarle la fiebre con compresas frías, pero no ha cedido». Los paramédicos asintieron, impresionados por su compostura. Mientras se llevaban a la niña y a su padre, Carmen se dio cuenta de que todo el personal de la fundación la miraba con una mezcla de asombro y respeto. «Eso fue increíble», dijo María, acercándose a ella. «¿Dónde aprendiste a manejar una situación así?». Carmen se encogió de hombros, de repente consciente de la atención. «Años de cuidar a mi madre enferma, supongo». El resto de la tarde transcurrió en un ambiente de admiración hacia Carmen. Sus compañeros voluntarios la bombardearon con preguntas sobre su experiencia en cuidados de salud, y Carmen se encontró compartiendo conocimientos que no sabía que tenía. Cuando llegó el momento de irse, Carmen se sorprendió al ver a Mateo Ribeira esperándola fuera de la fundación, apoyado casualmente contra su lujoso automóvil. «Señor Ribeira», saludó, sorprendida. «¿Qué hace aquí?». Mateo sonrió, una expresión que Carmen rara vez veía en su rostro. «Vine a ver cómo te iba en tu nuevo papel. Y debo decir que estoy impresionado». Carmen frunció el ceño, confundida. «¿Cómo?». «Tengo mis fuentes», respondió Mateo enigmáticamente. «Lo que hiciste hoy con esa niña fue extraordinario, Carmen». Carmen sintió que se sonrojaba bajo su mirada intensa. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No», dijo Mateo, su voz firme. «Hiciste lo que alguien con verdadera vocación de servicio haría. Y eso me ha dado una idea». Carmen lo miró, intrigada y un poco aprensiva. Las ideas de Mateo Ribeira solían ser impredecibles. «Quiero proponerte algo», continuó él. «La Fundación Esperanza necesita liderazgo, alguien que entienda las necesidades reales de las personas que ayuda. Alguien como tú». Carmen parpadeó, sorprendida. «Señor Ribeira, yo no tengo experiencia en gestión. No sabría por dónde empezar». Mateo hizo un gesto desdeñoso con la mano. «La experiencia se adquiere. Lo que no se puede enseñar es la pasión, la empatía que has demostrado. Estoy dispuesto a invertir en tu educación, a darte las herramientas que necesitas». «¿Qué dices?». Carmen se quedó sin palabras. La oportunidad que Mateo le ofrecía era más de lo que jamás había soñado. Pero también significaba dejar atrás la vida que conocía, lanzarse a un mundo completamente nuevo. «Yo necesito pensarlo», logró decir finalmente. Mateo asintió, comprensivo. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Carmen, a veces la vida nos presenta oportunidades disfrazadas de desafíos. Depende de nosotros reconocerlas y aprovecharlas». Mientras Mateo se alejaba en su auto, Carmen se quedó allí, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La decisión que tenía que tomar no solo afectaría su vida,
sino potencialmente las vidas de muchas personas que dependían de la Fundación Esperanza. Esa noche, en su pequeño apartamento, Carmen miró el medallón que su madre le había dado años atrás. «Confía en tu corazón», solía decirle su madre. Pero ahora, su corazón estaba dividido entre el miedo al cambio y el deseo de hacer una diferencia real en el mundo. Mientras el sueño la vencía, Carmen no podía imaginar que su decisión pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de muchos otros. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo Ribeira sonreía, satisfecho de que su plan estuviera desarrollándose exactamente como lo había previsto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carmen. La propuesta de Mateo Ribeira resonaba en su mente, compitiendo con sus dudas y temores. Cada mañana, al entrar en la mansión para comenzar sus tareas, sentía la mirada de Mateo sobre ella, expectante pero paciente. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Mateo, Carmen no pudo evitar notar un periódico abierto sobre el escritorio. El titular capturó su atención: Mateo Ribeira, el nuevo filántropo de la ciudad. Intrigada, Carmen se acercó para leer más. El artículo detallaba una serie de donaciones sustanciales que Mateo había hecho recientemente a varias organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación Esperanza. Lo que más sorprendió a Carmen fue un párrafo que mencionaba un cambio radical en la filosofía empresarial de Ribeira Industries. «Es fascinante, ¿no es así?», dijo una voz detrás de ella, sobresaltándola. Carmen se giró para encontrar a Mateo en la puerta, observándola con una expresión enigmática. «Lo siento, señor Ribeira. No quería entrometerme», se disculpó Carmen, avergonzada por haber sido sorprendida leyendo. Mateo hizo un gesto despreocupado con la mano. «No te preocupes, Carmen. De hecho, me alegro de que lo hayas visto. ¿Qué piensas?». Carmen dudó por un momento antes de responder. «Pienso que es admirable lo que está haciendo, señor. Pero, ¿puedo preguntar por qué este cambio repentino?». Mateo la miró fijamente, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Finalmente, soltó un suspiro y se sentó en su sillón, indicándole a Carmen que tomara asiento frente a él. «¿Sabes, Carmen? Hace unos meses, tuve un despertar», comenzó Mateo. «Me di cuenta de que había pasado décadas acumulando riqueza, ¿pero para qué? Mi vida estaba vacía, sin propósito real». Carmen escuchaba atentamente, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su normalmente estoico jefe. «Y entonces», continuó Mateo, «vi a una empleada enfrentarse a una tentación enorme y elegir la integridad sobre el beneficio personal. Eso me hizo cuestionar todo». Carmen sintió que se sonrojaba, consciente de que se refería a ella y el incidente de la cartera. «Desde ese día», prosiguió Mateo, «he estado replanteando no solo mi vida personal, sino toda la estructura de mi empresa. Quiero que Ribeira Industries sea una fuerza para el bien en el mundo, no solo una máquina de hacer dinero». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Carmen. «Y es por eso que necesito personas como tú, Carmen. Personas con integridad, compasión y un verdadero deseo de ayudar a los demás». Carmen se removió incómoda en su asiento. «Señor Ribeira, me siento halagada, pero, ¿no cree que está depositando demasiada fe en mí? Soy solo una empleada doméstica». Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Carmen nunca había visto antes. «Eres mucho más que eso, Carmen. Lo que vi en la Fundación Esperanza el otro día me lo confirmó. Tienes un don natural para liderar y cuidar de los demás». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines de la mansión. «Te voy a contar algo que muy pocos saben», dijo, su voz apenas un susurro. «Hace años, tuve una hija. Era el sol de mi vida. Pero la perdí debido a una enfermedad que el dinero no pudo curar». Carmen contuvo la respiración, conmovida por la revelación. «Desde entonces», continuó Mateo, «me sumergí en los negocios, convencido de que si acumulaba suficiente riqueza, podría de alguna manera llenar el vacío que ella dejó. Pero estaba equivocado». Se volvió hacia Carmen, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Cuando te vi con esa niña en la fundación, vi la compasión y el cuidado que mi hija nunca pudo recibir.
Y me di cuenta de que eso es lo que realmente importa en la vida. Carmen se quedó sin palabras, abrumada por la confianza que Mateo estaba depositando en ella. Por eso, concluyó Mateo, quiero que lideres la Fundación Esperanza. No solo como una empleada, sino como alguien que puede hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Te daré toda la formación y recursos que necesites. Carmen se levantó lentamente, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que Mateo le estaba ofreciendo. Es una oportunidad increíble, señor Ribeira. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si no estoy a la altura? Mateo se acercó y puso una mano en su hombro. Todos tenemos miedo al fracaso, Carmen. Pero el verdadero fracaso es no intentarlo. Confío en ti. La pregunta es, ¿confías tú en ti misma? Carmen cerró los ojos, recordando las palabras de su madre, confía en tu corazón. Cuando los abrió, vio a Mateo mirándola expectante. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Acepto el desafío. La sonrisa de Mateo fue deslumbrante. Excelente. Comenzaremos tu formación de inmediato. Prepárate, Carmen. Estamos a punto de cambiar muchas vidas, incluidas las nuestras. Mientras salía del estudio, Carmen sintió una mezcla de emoción y temor. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que nunca hubiera imaginado. Pero algo en su interior le decía que esto era lo correcto, que este era su destino. Lo que Carmen no sabía era que su decisión pondría en marcha una serie de eventos que no solo transformarían la Fundación Esperanza y Ribeira Industries, sino que también revelarían secretos del pasado que cambiarían para siempre su relación con Mateo Ribeira. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Carmen. Su vida dio un giro de 180 grados, de empleada doméstica pasó a ser estudiante a tiempo completo y aprendiz de dirección en la Fundación Esperanza. Mateo había cumplido su promesa, proporcionándole los mejores tutores en gestión de organizaciones sin fines de lucro, finanzas y liderazgo. Cada mañana, Carmen se despertaba con una mezcla de emoción y ansiedad. Las clases eran intensas, y a menudo se sentía abrumada por la cantidad de información que tenía que asimilar. Pero su determinación era inquebrantable. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca de la mansión Ribeira, ahora convertida en su lugar de trabajo y estudio, Mateo entró con una expresión seria en su rostro. Carmen, necesito hablar contigo, dijo, su tono grave. Ella levantó la vista de sus libros, preocupada. ¿Sucede algo, señor Ribeira? Mateo se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los de Carmen. He recibido noticias inquietantes. Parece que hay personas que no están contentas con los cambios que estamos haciendo en Ribeira Industries y en la fundación. Carmen frunció el ceño. ¿Qué tipo de personas? Accionistas principalmente, respondió Mateo. Creen que nuestro nuevo enfoque en la responsabilidad social está afectando negativamente los beneficios de la empresa. Están presionando para que volvamos a nuestras antiguas prácticas. Carmen sintió que se le formaba un nudo en el estómago. ¿Y qué piensa hacer usted? Mateo sonrió, pero era una sonrisa tensa. Luchar, por supuesto. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, preguntó Carmen, sorprendida. ¿Cómo podría yo ayudar en algo así? Necesito que presentes nuestro caso en la próxima reunión de la junta directiva, dijo Mateo. Quiero que les muestres el impacto real que estamos teniendo en la comunidad. Carmen sintió que el color abandonaba su rostro. Pero señor Ribeira, yo no estoy preparada para algo así. Apenas estoy aprendiendo. Mateo la interrumpió suavemente. Carmen, tú eres la prueba viviente de que nuestro nuevo enfoque funciona. Eras una empleada doméstica y ahora estás en camino de dirigir una fundación. Nadie puede contar esa historia mejor que tú. Carmen guardó silencio, procesando la magnitud de lo que Mateo le estaba pidiendo. Presentarse ante la junta directiva de una de las empresas más grandes del país era algo que nunca hubiera imaginado hacer. Entiendo si es demasiado, dijo Mateo después de un momento. ¿Puedo buscar a alguien más si? No, interrumpió Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Lo haré. Tiene razón,
esta es nuestra oportunidad de mostrarles que el cambio es posible y necesario. La sonrisa de Mateo se volvió genuina. Sabía que podía contar contigo. Trabajaremos juntos en la presentación. Tienes una semana para prepararte. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Carmen. Entre sus estudios regulares y la preparación para la presentación, apenas tenía tiempo para dormir. Pero cada vez que sentía que el cansancio la vencía, recordaba por qué estaba haciendo todo esto, por su madre, por los niños de la fundación, por todas las personas que podrían beneficiarse de un cambio real en la forma en que las grandes empresas operaban. La noche antes de la presentación, Carmen se encontró en el jardín de la mansión, buscando un momento de paz. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Carmen se giró para ver a Mateo, que se acercaba con 2 tazas de té en las manos. «Gracias», dijo ella, aceptando una de las tazas. «Sí, es precioso. Me ayuda a poner las cosas en perspectiva». Mateo asintió, mirando hacia el cielo. «Sabes, Carmen, cuando mi hija estaba enferma, solíamos mirar las estrellas juntos. Ella decía que cada estrella era una oportunidad, un deseo esperando ser cumplido». Carmen lo miró, conmovida por la vulnerabilidad en su voz. «Debe extrañarla mucho». «Cada día», respondió Mateo suavemente. Luego se volvió hacia Carmen, sus ojos brillantes en la oscuridad. «Pero lo que estamos haciendo ahora, este cambio que estamos intentando lograr, siento que es una forma de honrar su memoria». Carmen asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «No lo decepcionaré, señor Ribeira. Ni a usted ni a su hija». Mateo sonrió, poniendo una mano sobre el hombro de Carmen. «Sé que no lo harás. Ahora, ve a descansar. Mañana es un gran día». Mientras Carmen se dirigía a su habitación, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en su relación con Mateo. Ya no era solo su jefe o su mentor. Se estaba convirtiendo en algo más, aunque no estaba segura de qué exactamente. A la mañana siguiente, Carmen se encontró frente a un espejo, ajustando su traje nuevo, un regalo de Mateo para la ocasión. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que apenas reconocía, segura, profesional, lista para enfrentar cualquier desafío. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma. «Es tu momento de brillar». Mientras se dirigía a la sala de juntas, Carmen no podía imaginar que su presentación no solo cambiaría el futuro de Ribeira Industries y la Fundación Esperanza, sino que también revelaría un secreto que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre Mateo Ribeira y sobre sí misma. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Carmen, de pie frente a una docena de rostros escépticos, sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Mateo Ribeira, sentado a la cabecera de la mesa, le dirigió una mirada de aliento. «Señores», comenzó Carmen, su voz apenas temblorosa, «estoy aquí para hablarles sobre el futuro de Ribeira Industries y la Fundación Esperanza». Mientras Carmen iniciaba su presentación, detallando los cambios implementados y el impacto positivo en la comunidad, no pudo evitar notar la expresión de uno de los miembros de la junta. Era un hombre mayor, de cabello plateado y ojos penetrantes, que la miraba con una intensidad inquietante. «Como pueden ver en estos gráficos», continuó Carmen, «nuestras iniciativas han mejorado significativamente la calidad de vida en áreas desfavorecidas de la ciudad. Esto no solo ha generado buena voluntad hacia la empresa, sino que también ha abierto nuevos mercados y oportunidades de negocio». El hombre de cabello plateado se inclinó hacia adelante. «Impresionante, señorita Solís, ¿verdad? Dígame, ¿cómo pasó de ser empleada doméstica a estar aquí, presentando ante la junta directiva?» Carmen sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Bueno, señor Alarcón», interrumpió el hombre. «Víctor Alarcón». «Señor Alarcón», continuó Carmen, «mi trayectoria es un ejemplo del compromiso de Ribeira Industries con el desarrollo del talento interno y la responsabilidad social». Víctor Alarcón sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Fascinante. ¿Y no tiene nada que ver con su sorprendente parecido con la difunta esposa de Mateo?
Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo, no entiendo, logró decir. Mateo se puso de pie abruptamente. Esto es inapropiado, Víctor. Estamos aquí para discutir el futuro de la empresa, no para especular sobre asuntos personales. Pero Víctor Alarcón no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Oh, creo que es muy apropiado, Mateo. La Junta merece saber si estás tomando decisiones basadas en sentimentalismos y no en el bien de la empresa. Carmen miró a Mateo, buscando una explicación, pero su rostro era una máscara impenetrable. Señorita Solís, continuó Alarcón, ¿sabía usted que es la viva imagen de Elena Ribeira, la esposa fallecida de Mateo? ¿O qué tiene exactamente la edad que tendría la hija que perdieron hace años? El mundo de Carmen comenzó a girar. Las palabras de Alarcón resonaban en su cabeza, mezclándose con fragmentos de conversaciones pasadas con Mateo, piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. Yo no, balbuceó Carmen, incapaz de formar una frase coherente. Mateo intervino, su voz tensa de ira contenida. Esto es suficiente, Víctor. Estás fuera de lugar. Pero el daño ya estaba hecho. Los otros miembros de la Junta murmuraban entre sí, lanzando miradas de sospecha entre Carmen y Mateo. Creo que necesitamos un receso, declaró finalmente uno de los directores. Continuaremos esta discusión en 15 minutos. Carmen salió apresuradamente de la sala, su mente un torbellino de confusión y dolor. Encontró refugio en un pequeño balcón, el aire fresco de la tarde ofreciendo un leve alivio a su agitación interna. Carmen, la voz de Mateo la sobresaltó. Se giró para verlo de pie en la entrada del balcón, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. ¿Es verdad?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿Todo lo que dijo ese hombre? Mateo cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Sí, admitió finalmente. Al menos en parte. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Todo esto, mi promoción, la fundación, fue solo porque me parezco a tu esposa. No, respondió Mateo con firmeza. Carmen, tienes que creerme. Sí, cuando te vi por primera vez, el parecido me impactó. Pero todo lo que he hecho, todo lo que hemos logrado juntos, ha sido por tus propios méritos. ¿Y lo de tu hija?, preguntó Carmen, temiendo la respuesta. Mateo se acercó, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Nuestra hija, ella desapareció hace años. Nunca encontramos su cuerpo. Elena murió poco después, devastada por la pérdida. Cuando te vi, por un momento, pensé. Carmen sintió que su corazón se rompía, tanto por el dolor evidente de Mateo como por la confusión de sus propios sentimientos. ¿Pensaste que podría ser ella? Mateo asintió lentamente. Lo consideré. Pero rápidamente me di cuenta de que era imposible. Sin embargo, conocerte, ver tu bondad y tu fuerza, me hizo darme cuenta de que podía honrar la memoria de mi familia haciendo algo bueno en el mundo. Tú fuiste la inspiración para ese cambio, Carmen. Carmen se apoyó en la barandilla del balcón, tratando de procesar todo. No sé qué pensar, Mateo. Siento que toda mi vida en los últimos meses ha sido una mentira. No ha sido una mentira, insistió Mateo. Tus logros, tu crecimiento, todo eso es real. Por favor, no dejes que las insinuaciones de Víctor destruyan lo que hemos construido. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta del balcón se abrió. Era la asistente de Mateo. Señor Ribeira, la junta está lista para continuar. Mateo miró a Carmen, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella tomó una respiración profunda, enderezándose. Vamos, dijo finalmente. Tenemos una presentación que terminar. Mientras regresaban a la sala de juntas, Carmen sentía que estaba al borde de un precipicio. Las revelaciones de hoy habían sacudido los cimientos de su mundo, pero también habían fortalecido su resolución. Ahora más que nunca, estaba decidida a demostrar su valía, no solo a la junta directiva, sino a sí misma. Lo que Carmen no sabía era que las sorpresas del día estaban lejos de terminar.
En la sala de juntas, una nueva revelación la esperaba, una que cambiaría para siempre su relación con Mateo y su comprensión de su propio pasado. El ambiente en la sala de juntas era tenso cuando Carmen y Mateo regresaron. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en ellos, una mezcla de curiosidad y escepticismo palpable en el aire. Carmen tomó su lugar frente a la junta, consciente de que ahora la veían de una manera completamente diferente. Ya no era solo la exempleada doméstica promovida a un puesto de responsabilidad, ahora era un misterio, una posible conexión con el pasado turbulento de Mateo Ribeira. Señores, comenzó Carmen, su voz más firme de lo que se sentía, entiendo que las recientes revelaciones han generado dudas. Pero les pido que se enfoquen en los hechos y resultados que les he presentado hoy. Víctor Alarcón se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Señorita Solís, ¿realmente espera que ignoremos la evidente conexión personal entre usted y el señor Ribeira? Carmen respiró hondo, preparándose para responder, pero fue interrumpida por una voz inesperada. Yo puedo aclarar eso, dijo una mujer mayor que acababa de entrar en la sala. Todos se giraron para mirarla, sorprendidos por la intrusión. Mateo se puso de pie abruptamente, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿María? ¿Qué haces aquí? La mujer, María, caminó hacia el centro de la sala con paso decidido. Estoy aquí para poner fin a esta farsa, Mateo. Ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad. Carmen miró a Mateo, confundida, pero él parecía tan desconcertado como ella. María se volvió hacia la junta. Mi nombre es María Sánchez. Fui la enfermera personal de Elena Ribeira durante su enfermedad. Y tengo información que cambiará todo lo que creen saber sobre esta situación. Un murmullo de expectación recorrió la sala. Víctor Alarcón hizo un gesto para que María continuara. La noche que la hija de los Ribeira supuestamente desapareció, comenzó María, su voz cargada de emoción, yo estaba de guardia. Lo que realmente sucedió fue que Elena, en un estado de depresión profunda, decidió dar a su hija en adopción. Un jadeo colectivo llenó la sala. Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Podría ser? María continuó, Elena me hizo prometer que nunca revelaría la verdad. Ella creía que su hija tendría una mejor vida lejos de la presión y las expectativas de la familia Ribeira. Mateo nunca lo supo. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo, quien parecía estar luchando por mantener la compostura. Esto no puede ser cierto, logró decir. Lo es, afirmó María. Y hay más. La familia que adoptó a la niña, eran los Solís. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sintió que le faltaba el aire. Su mente corría, tratando de procesar esta información que cambiaba todo lo que creía saber sobre su vida. Yo soy, balbuceó Carmen, incapaz de completar la frase. María se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sí, Carmen. Tú eres la hija de Mateo y Elena Ribeira. La sala estalló en un caos de voces y preguntas. Los miembros de la junta hablaban todos a la vez, exigiendo explicaciones y confirmaciones. Pero para Carmen y Mateo, el mundo parecía haberse reducido a ellos dos. Se miraron, viendo al otro con nuevos ojos. Padre e hija, separados por años de secretos y malentendidos, finalmente reunidos por un giro del destino que ninguno podría haber imaginado. Yo, siempre supe que era adoptada, dijo Carmen, su voz apenas un susurro. Pero nunca imaginé. Mateo dio un paso hacia ella, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Carmen, yo, no sé qué decir. Todos estos meses, sentí una conexión contigo que no podía explicar. Ahora entiendo por qué. Víctor Alarcón se aclaró la garganta, rompiendo el momento. Bueno, esto ciertamente cambia las cosas. Señor Ribeira, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no es algún tipo de elaborada trama? María intervino nuevamente. Tengo documentos, pruebas de ADN realizadas en secreto por Elena. Todo está aquí. Sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó sobre la mesa.
Mientras los miembros de la junta examinaban los documentos, Carmen y Mateo permanecieron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Carmen, dijo finalmente Mateo, su voz cargada de emoción, sé que esto es abrumador. Y entenderé si necesitas tiempo o espacio. Pero quiero que sepas que, hija biológica o no, estos meses trabajando contigo han sido los más significativos de mi vida. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo, necesito tiempo para procesar todo esto. Pero también quiero que sepas que, padre biológico o no, te has convertido en una parte importante de mi vida. Víctor Alarcón se puso de pie, atrayendo la atención de todos. Señores, creo que es evidente que necesitamos tiempo para digerir esta información y sus implicaciones para la empresa. Propongo que suspendamos esta reunión y la retomemos en una semana. La propuesta fue aceptada unánimemente. Mientras los miembros de la junta salían de la sala, algunos lanzando miradas de simpatía hacia Carmen y Mateo, otros claramente preocupados por las ramificaciones de esta revelación, padre e hija se quedaron solos. Frente a frente con una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, sintiéndose perdida y encontrada al mismo tiempo. Mateo sonrió suavemente, extendiendo su mano hacia ella. Ahora, si estás de acuerdo, creo que tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece si vamos a casa? Carmen tomó su mano, sintiendo una conexión que iba más allá de la sangre o los genes. A casa, repitió, dándose cuenta de que esa palabra ahora tenía un significado completamente nuevo. Mientras salían juntos de la sala de juntas, ambos sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. Los días siguientes a la revelación en la sala de juntas fueron una montaña rusa emocional para Carmen y Mateo. La mansión Ribeira, antes un lugar de trabajo para Carmen, ahora se sentía como un terreno desconocido y familiar al mismo tiempo. Una tarde, mientras Carmen recorría los pasillos de la casa, sus dedos rozando las fotografías familiares que ahora sabía que eran parte de su historia, se encontró frente a una puerta cerrada que nunca antes había notado. Era la habitación de Elena, dijo la voz de Mateo detrás de ella, sobresaltándola. Tu madre. Carmen se giró para mirarlo, aún insegura de cómo dirigirse a este hombre que había pasado de ser su jefe a su padre biológico en cuestión de días. Yo, lo siento, no quería entrometerme. Mateo sonrió suavemente, sacando una llave de su bolsillo. No te disculpes. Esta es tu casa ahora, tu herencia. Creo que es hora de que conozcas más sobre tu madre. Con un suave clic, la puerta se abrió, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. El aroma a lavanda y libros viejos llenó sus sentidos mientras entraban. Elena amaba este lugar, comentó Mateo, su voz cargada de nostalgia. Pasaba horas aquí, leyendo, pintando, soñando con el futuro. Carmen recorrió la habitación con la mirada, absorbiendo cada detalle. Sus ojos se detuvieron en un caballete cubierto por una tela. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia él. Mateo asintió. Con manos temblorosas, Carmen retiró la tela, revelando un retrato inacabado. Se quedó sin aliento al reconocer el rostro en el lienzo. Era ella misma, pero más joven, tal vez de unos 5 o 6 años. Elena comenzó a pintarlo poco antes de que te fueras, explicó Mateo, su voz apenas un susurro. Decía que quería capturar tu esencia, para nunca olvidar cómo eras. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dio en adopción si me amaba tanto? Mateo se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Tu madre sufría de depresión severa, Carmen. Creía que no podía darte la vida que merecías. En su mente, alejarte de nosotros era la única forma de protegerte. Carmen se volvió hacia él, sus ojos buscando respuestas. ¿Y tú? ¿Nunca sospechaste? Mateo negó con la cabeza, el dolor evidente en su rostro. Elena me dijo que habías desaparecido. Pasé años buscándote, siguiendo cada pista, por más remota que fuera. Nunca me rendí. Hasta que aparecí en tu puerta como tu nueva empleada doméstica, completó Carmen,
una risa amarga escapando de sus labios. El destino tiene un sentido del humor retorcido, admitió Mateo. Cuando te vi por primera vez, sentí una conexión que no podía explicar. Ahora entiendo por qué. Se sentaron juntos en un pequeño sofá, el silencio llenando la habitación mientras ambos procesaban la magnitud de su situación. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Carmen finalmente. Con la empresa, la fundación, todo. Mateo la miró, una determinación renovada en sus ojos. Eso depende de ti, Carmen. Legalmente, eres mi heredera. Todo lo que ves, todo lo que he construido, es tuyo por derecho. Carmen negó con la cabeza, abrumada. Yo no sé nada sobre dirigir una empresa de este tamaño. Apenas estaba aprendiendo a manejar la fundación. Y lo estabas haciendo extraordinariamente bien, afirmó Mateo. Carmen, tienes un don natural para liderar y una compasión que este mundo necesita desesperadamente. Con la educación adecuada y mi guía, podrías llevar Ribeira Industries a alturas que yo solo podría soñar. ¿Y si no quiero?, preguntó Carmen suavemente. ¿Y si solo quiero seguir con mi vida como estaba? Mateo tomó sus manos entre las suyas. Entonces respetaré tu decisión. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, ahora tienes una familia que te ama y te apoya. Nunca más estarás sola. Carmen sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en días, sonrió genuinamente. Gracias, papá. La palabra salió naturalmente, sorprendiendo a ambos. Mateo la atrajo en un abrazo, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando se separaron, Carmen notó un pequeño joyero en la mesita de noche. ¿Qué es eso?, preguntó, curiosa. Mateo lo tomó y se lo entregó. Era de Elena. Creo que ahora te pertenece. Con manos temblorosas, Carmen abrió el joyero. Dentro, encontró una delicada cadena de oro con un dije en forma de rosa. Junto a ella, había una nota doblada. La abrió y leyó en voz alta. Para mi querida hija, en tu 18º cumpleaños. Que este collar te recuerde siempre que, no importa dónde estés, eres amada más allá de las palabras. Con todo mi corazón, mamá. Las lágrimas fluyeron libremente mientras Carmen se ponía el collar, sintiendo como si un círculo se hubiera cerrado finalmente. Ella nunca te olvidó, dijo Mateo suavemente. Y ahora, gracias a un gesto de honestidad con una cartera, hemos sido reunidos. Carmen asintió, tocando el dije con reverencia. Supongo que a veces, las decisiones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes. Mientras salían de la habitación, Carmen sintió que estaba cerrando un capítulo de su vida y comenzando uno nuevo. El futuro era incierto, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero por primera vez, no lo enfrentaría sola. ¿Lista para enfrentar al mundo?, preguntó Mateo, ofreciéndole su brazo. Carmen lo tomó, sintiéndose más fuerte que nunca. Lista, respondió con convicción. Juntos, padre e hija caminaron hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado, unidos por la sangre, el destino y una simple acción de honestidad que lo cambió todo. Un año había pasado desde aquel día en que Carmen descubrió su verdadera identidad. La sala de juntas de Ribeira Industries, otrora un lugar de tensión y revelaciones impactantes, ahora vibraba con una energía diferente. Carmen, vestida con un traje elegante que contrastaba con el uniforme de empleada doméstica que solía llevar, se encontraba de pie frente a la junta directiva, su postura rebosante de confianza. Señores, comenzó, su voz firme y clara, es un placer presentarles los resultados de nuestro primer año bajo la nueva dirección de Ribeira Industries y la Fundación Esperanza. Las miradas de los directores, antes escépticas, ahora mostraban un interés genuino. Víctor Alarcón, quien había sido el más vocal en su oposición, observaba con atención, su expresión indescifrable. Carmen continuó, presentando gráficos y estadísticas que mostraban un crecimiento sostenido tanto en los beneficios de la empresa como en el impacto social de sus iniciativas. Como pueden ver, nuestra estrategia de responsabilidad corporativa no solo ha mejorado nuestra imagen pública, sino que ha abierto nuevos mercados y oportunidades de negocio. Mateo, sentado a la cabecera de la mesa, no podía ocultar su orgullo.
Su hija, que hace un año apenas conocía el mundo corporativo, ahora lo navegaba con una maestría que rivalizaba con la suya propia. Pero los números solo cuentan una parte de la historia, dijo Carmen, su tono cambiando a uno más personal. Permítanme compartirles algo más. Con un gesto, hizo entrar a un grupo de personas. Eran beneficiarios de los programas de la Fundación Esperanza, una joven madre que había recibido formación profesional, un anciano cuyo hogar había sido renovado, un niño que ahora podía asistir a la escuela gracias a una beca. Uno por uno, compartieron sus historias, llenando la fría sala de juntas con relatos de esperanza y transformación. Los directores escuchaban, visiblemente conmovidos. Esto, dijo Carmen, su voz cargada de emoción, es el verdadero legado de Ribeira Industries. No solo números en un balance, sino vidas transformadas. Cuando los invitados se retiraron, Víctor Alarcón se puso de pie. Todos contuvieron la respiración, esperando su reacción. Señorita Ribeira, comenzó, usando por primera vez el apellido que Carmen había decidido adoptar, debo admitir que hace un año tenía mis dudas. Pero hoy, no puedo negar la evidencia ante mis ojos. Ha logrado lo que muchos creíamos imposible, hacer crecer el negocio mientras se hace el bien. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Uno por uno, los directores expresaron su apoyo a la nueva dirección de la empresa. Mientras la reunión concluía, Carmen se encontró rodeada de felicitaciones y apretones de manos. Mateo se acercó, sus ojos brillantes de orgullo. Lo lograste, dijo, abrazándola. Carmen sonrió, pero había una sombra de nostalgia en sus ojos. Desearía que mamá pudiera ver esto. Mateo asintió, comprensivo. Ella estaría increíblemente orgullosa de ti. Como lo estoy yo. Más tarde ese día, Carmen se encontraba en el jardín de la mansión Ribeira, el mismo lugar donde hace un año había contemplado las estrellas, llena de dudas sobre su futuro. Ahora, miraba el atardecer con una nueva perspectiva. María, la enfermera que había revelado la verdad sobre su origen, se acercó a ella. ¿Cómo te sientes, querida? Carmen sonrió, tocando el collar que su madre le había dejado. Completa, por primera vez en mi vida. Pero también, nostálgica. María sintió, comprensiva. Es natural. Has ganado mucho, pero también has perdido la vida que conocías. A veces extraño la simplicidad de ser solo Carmen, la empleada doméstica, admitió. Pero luego pienso en todo el bien que podemos hacer ahora, y sé que estoy exactamente donde debo estar. Mateo se unió a ellas, trayendo una botella de champán y copas. Creo que esto merece una celebración, dijo, sirviendo las bebidas. Mientras los tres alzaban sus copas, Carmen no pudo evitar reflexionar sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De empleada doméstica a heredera de un imperio, de huérfana a hija amada, de observadora pasiva a agente de cambio. Por el futuro, brindó Mateo. Por la familia, añadió María. Carmen sonrió, mirando a las dos personas que habían cambiado su vida de formas tan profundas. Por las segundas oportunidades, dijo, y por la honestidad que lo hizo posible. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Carmen reflexionó sobre aquel día fatídico en que vio la cartera de Mateo sobre la mesa. Una simple decisión de hacer lo correcto había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, notando su mirada distante. Carmen sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. En todo lo que aún queda por hacer. Esto es solo el comienzo. Y mientras la noche caía sobre la mansión Ribeira, padre e hija compartieron una mirada de entendimiento mutuo. El camino por delante no sería fácil, pero lo recorrerían juntos, guiados por los valores de integridad y compasión que los habían unido. La historia de la empleada doméstica que se convirtió en heredera de un imperio llegaba a su fin, pero el legado de Carmen y Mateo Ribeira apenas comenzaba. Un legado construido sobre una simple verdad, que a veces, el acto más pequeño de honestidad puede desencadenar los cambios más grandes y significativos en nuestras vidas. Por cierto, me encantaría saber desde qué país nos acompañan.
Si se sienten cómodos, pueden escribirlo en los comentarios. Y si esta historia les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para seguir conectados a través de más relatos como este.